Y le doy la bienvenida al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor, investigador del Colegio de Jalisco. Doctor José Fernández Santillán, ¿qué decir del Partido del Trabajo? Creado en la época de Carlos Salinas de Gortari. El hermano de Carlos Salinas de Gortari fusionó este partido y se lo dio a Alberto Anaya, un regiomontano, que no lo ha soltado, doctor. Esto es, esta es la política en México. Buscan el bien común los partidos políticos, pero la verdad es otra. O sea, es un gran negocio tener un partido político. Absolutamente. Y el primero fue el de los Riojas, el partido de la Sociedad Republicana, si no mal recuerdo, que estaba bien establecido, bien reglamentado cómo formar un partido, pero no cómo deshacerlo. Y entonces este partido no alcanzó los votos suficientes para seguir existiendo y entonces se llevaron todos los recursos. Y cuando se invocó la ley para pues detener ese saqueo, no había ninguna ley y entonces los veías ahí con carrazos, con Ferraris, con Maserati, y todo ese dinero fue a parar a las arcas familiares, a los Riojas, ¿no? Eso es también un caso famosísimo y de descaro absoluto de saqueo de las arcas públicas porque hicieron un partido político que en realidad resultó ser una empresa familiar, ¿no? Esta es la triste historia de partidos familiares o partidos personales. Morena es un partido individual. Fue formado por Andrés Manuel López Obrador y el dueño de Morena sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad y así están catalogados en los diferentes textos. Ese tema lo quería tocar un poquitito más adelante, pero ya que lo tocaste, doctor José Fernández Santillán, pues así es la historia. O sea, Andrés Manuel López Obrador empezó a crecer, bueno, se inició en el PRI, ¿no? Fue presidente del PRI en Tabasco. Pero de ahí el PRI empezó con estas escisiones para que muchos de sus integrantes fueran a fortalecer o nuevas instituciones políticas o de las que ya estaban establecidas, ¿no? Entonces, después se fue al PRD. Después, entonces, queda bailando, se sale del PRI, queda bailando, pero el PRD empieza a cohesionar a la izquierda en México, ¿no? Encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces es ahí donde se integra ya el PRD, que pues no era su partido, o sea, era el Partido de la Revolución Democrática, que era una conjunción, digamos, de partidos de izquierda. Ahí es donde entra, pero pues decide después, pues mejor su partido, pues para qué estarle rindiendo cuentas a otros, José. Sí. Bueno, se entró al PRD gracias a doña Amalia Solórzano, viuda de Cárdenas. Fue presidente del PRD hasta que después se peleó con el PRD y porque bueno, pues tenía que rendir cuentas a los órganos autónomos. Antes de eso, ¿cómo fue que se integró Andrés Manuel López Obrador al PRD? Perdón, no te escuché. ¿Cómo fue que se integró el expresidente de México al PRD? A través, como te digo, de doña Amalia Solórzano, viuda de Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas, la viuda del general Lázaro Cárdenas, que lo conoció en Tabasco y le pareció un buen cuadro, un hombre que conocía muy bien al estado de Tabasco. Se lo presentó a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas y se mostró, como siempre lo ha sido, un hombre camaleónico, mimético
y se adaptó a la estructura y a las ideologías del PRD, les tomó el pelo y se insertó ahí en el PRD y ahí duró varios años hasta que, bueno, incluso fue candidato del PRD a la gobernatura de Tabasco. Compitió contra Roberto Madrazo, alegó fraude electoral, vino a la Sí. Ciudad de México, aquí es donde se da a conocer en la Marcha por la Democracia, y luego le dan subrepticiamente los originales del fraude electoral que Roberto Madrazo había cometido en Tabasco, gente dentro del sistema priista que no quería a Roberto Madrazo. Entonces se armó un gran escándalo y así fue como se fue fortaleciendo López Obrador dentro Sí. del PRD, hasta que, y fue candidato Sí, presidencial del sí, PRD de ahí fue el en presidente del 2006. PRD, fue candidato presidencial. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor José Fernández. Ya está con nosotros Federico Berrueto, analista político. Después de 2 minutos ya regresamos con ustedes dos en este debate, dinastías de partidos. Vaya que es negocio tener un partido político. Volvemos. Bienvenida a Federico Berrueto, analista político. Federico, gran negocio tener un partido político. Así lo Alberto, vio el buenas tardes. expresidente. Pues, ¿para qué rendir con el PRD? ¿Para qué cohesionar a las tribus que son, cada quien jala para su molino? Es mejor tener un partido político, ¿no? Alberto, me da gusto saludarte, doctor Santillán, de estar con ustedes. Bueno, en los partidos lamentablemente se han corrompido y se han vuelto negocio. Y esto ha afectado considerablemente una función que tienen los partidos, que es la representación política. Incluso el PAN, que tenía un historial muy sólido, pues de una u otra forma de democracia interna, de representación y de definición ideológica, y lo fue perdiendo conforme pues se volvió un partido negocio. Y el partido negocio es doble. Por una parte, pues todas las ventajas, las prerrogativas que obtiene por parte del INE, pero también las prerrogativas, y es un tema que no es tan conocido, que se derivan de la representación parlamentaria. Esta es una área opaca donde todos los partidos han coincidido en no transparentarla, y la realidad es que los privilegios que obtienen las fracciones parlamentarias son considerables y no están bajo transparencia. Pero también hay otro elemento del partido negocio, y es cuando influyen en las decisiones de gobierno. Cuando la obra pública... Pero vamos a detenernos, Federico, que nos expliques esta representación parlamentaria. ¿Qué es? Sí. Y de plano que ya se pusieron todos de acuerdo, de eso no lo saquen, porque ahí, ¿cómo está? ¿Dónde está ahí esa mina de oro? Que poco se conoce. Fundamentalmente es todos los privilegios que obtienen las fracciones parlamentarias. Es una negociación que se realiza a través, digamos, de la Junta de Coordinación Política, y donde las fracciones parlamentarias obtienen cuantiosos recursos de aplicación discrecional. Y esto lo mismo puede servir para arreglar oficinas, para fondear viajes, o incluso también para las actividades políticas que realizan los legisladores. Y aquí este es un tema, digamos, de complicidad compartida. ¿Por qué? Sí. Porque todas las fracciones parlamentarias participan de la distribución de estos recursos que, como digo, no son objeto del conocimiento, no son objeto de escrutinio, no son objeto ni siquiera de un esquema que se verifique que la aplicación de los recursos se realiza de acuerdo a los objetivos propios de la representación parlamentaria. Y es que están llegando a niveles de cinismo total, doctor José Fernández, porque antes medio se aplicaban en los discursos para tratar de marear a la gente, ahora ya ni eso.
ahora ya son cínicos, es una mina de oro, como nos decías, José Fernández, los partidos políticos. Sí, así es. La verdad es lo que Carlos Pereira, nuestro querido amigo, llamaba, ya fallecido, falleció en 1988, pero era un gran politólogo. Decía, es la teoría política de la gandalle. O sea, ya descaradamente la política se ha convertido en el reparto de ganancias entre las cúpulas dirigentes y los candidatos, incluso, no todos, pero la mayoría, van por lo jugoso que Sí, les resulta el puesto. No van por una vocación cívica o de representación popular, sino por los jugosos dividendos que les da el ser diputado, senador o alcalde o miembro de el cabildo. Entonces, a esto se ha degradado la política, a un negocio de partido, de facciones y también negocios familiares, porque acuérdate que cada partido tiene unas élites sí, y cada república tiene élites, y cuando llegan al poder esas sí. élites se reparten el queso como lo estamos viendo ahorita. Pues ni más ni menos está Andy López Beltrán, que ahora siendo hijo de López Obrador es el secretario general de el partido Morena, y pues tiene un poder tremendo, y tanto así que él dice, nací en Tabasco, pero estoy viendo por la Ciudad de México cada vez más. O Sí, sea, claro. es posible que se lance como candidato a jefe de gobierno Sí. en las próximas Por- competencias por- por la por- Ciudad de porque, México. porque además tienen acceso a los recursos públicos, al dinero de todos los Sí, mexicanos, para hacerse esas campañas, Federico Berrueto, grandísimas, para darse a conocer, espectaculares, promoción en radio, volantes, mítines. O no es barato hacer un mitin, pues ellos con toda facilidad, mítines populares, acarrear gente. O sea, el dinero público los hace más poderosos, Federico Berrueto. Y Sí, como pero decía el fíjate, profe Hank, ¿no? Un político pobre es un pobre político. O sea, entonces hay que generar más a beneficio de ellos. el problema es doble. Por un lado es el uso indebido o la desviación de las prerrogativas, de las cuantiosas prerrogativas que reciben los partidos y que es apropiado por las dirigencias. Un caso muy claro es el de los recursos para campañas. Los Claro. recursos para campañas se les dan a las dirigencias de los partidos y se quedan en las dirigencias de los partidos. Sí, No se destinan a los candidatos. Los candidatos pobres andan ahí padeciendo la pobreza extrema franciscana, si se quiere decir, mientras que las dirigencias de los partidos, en lo general, se apropian de las prerrogativas que son para campaña. Pero no solamente eso, y el doctor Fernández Santillán refería a ello, y es cuando el acceso al poder, al gobierno, cuando un dirigente, por la influencia que tiene, puede dictar decisiones de beneficio económico a partir de los recursos públicos del gobierno, ni siquiera recursos que tienen una aplicación político-electoral, sino una vil corrupción que se da y donde lo electoral y lo político se vuelve pretexto. Esos recursos pasan a los bolsillos de los dirigentes y hacen de la elección, de la campaña o de la política un pretexto para un enriquecimiento sí. particular. Y es que la propia ley se los permite, Federico, José Fernández. Vamos a organizar un mitin
contratan a alguien que tiene sonido, a alguien que tiene las tarimas, que tiene las sillas, que tiene las lonas. Todo queda dentro de ellos mismos, ¿no? Y entonces es quedarse con todo el dinero de los mexicanos que debería regularizarse, pero no, ni siquiera se hace eso. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para que sigamos haciendo corajes con estos políticos mexicanos que mantienen como una casta, como unos nobles de la época de la monarquía. Volvemos. Maneja nuestros recursos, José Fernández, todos los impuestos, todo el trabajo, los impuestos que nos quitan, pues para beneficio de la sociedad, alumbrado, pago a maestros, a policías, nuevas patrullas, garantizar la seguridad, también se va a los partidos políticos. Y ese dinero pues lo usan absolutamente a discreción y, oh sorpresa, si ganan son gobierno y tienen acceso a más dinero todavía, José Fernández. Sí, bueno, la cuestión es esa. Federico Berrueto tiene absolutamente razón. Mira, ahí está Felipe Calderón. Es el ejemplo de cómo al llegar a Acción Nacional, bueno, ya había llegado con Fox, pero cuando llegó, y tengo ejemplos muy puntuales, de los cuales había familias de clase media baja, que cuando llegó este hombre al poder, les dieron plazas en distintas secretarías, en el INE, etcétera, y además con la habilidad de que esas plazas las hicieron de base, los basificaron. Entonces les dieron una beca de por vida. Sí. Y esas familias que son vecinas mías, pues viven y siguen viviendo del erario público pese al partido que llegue, porque fue muy hábil Calderón al ayudar a sus huestes a permanecer con un seguro de vida por pertenecer a su línea política. Entonces, dicen, se apropian del gobierno. Sí. Y de manera patrimonial, o sea, como si fuera de ellos, sí. Y no no es un servicio público, sino se hacen del poder exacto. Como por vía partidista. Entonces, que es eso, o sea, se apropian del dinero, Federico Berrueto. El caso Felipe Calderón fue más que elocuente. Cuando él asume la presidencia del PAN, pone a toda su familia y a toda su familia de su esposa a cargos en Acción Nacional, ganando dinero, muy buenos sueldos, porque ahí los partidos políticos se ponen sus propios sueldos, ¿no? Y las prerrogativas que tengan, y no, pues venga el dinero. El propio Vicente Fox dijo, es que el PAN no quiere ser gobierno, están a todo dar, siendo críticos y recibiendo dinero por esa crítica que le hacen al gobierno, y lo que hay que hacer es asumirse como gobierno. Pero cuando asumió como presidente del PAN, Federico Berrueto, pues fue la fiesta para toda la familia. Bueno, mira, lo peor de todo es que no hay partido que se salve de esta crítica o de esta deficiencia o insuficiencia. Y aquí el problema es que la democracia requiere de partidos, pero no de ese tipo de partidos, o al menos déjenme ser más preciso, no de ese tipo de prácticas en las dirigencias de los partidos. Y estén en la oposición o estén en el gobierno, lo que tenemos ya es una suerte de cinismo, de un sobreentendido de que las dirigencias se pueden servir de manera discrecional. Hablaba el doctor Fernández Santillán, usaba una expresión muy afortunada, que es el patrimonialismo, es decir, el suscribir la idea de que es un patrimonio propio lo que finalmente corresponde, por una parte, a la entidad de interés público, que es el partido político, y por otro lado, los recursos que vienen de la sociedad, que no son ni siquiera del partido, sino que deben tener una aplicación específica y que, sin embargo, pasan al partido.
Además, lo que también señalaba el doctor Fernández Santillán, que es cuando el partido accede al poder y de manera discrecional utiliza esta influencia y este poder para beneficio propio y de sus cercanos. Sí, doctor José Fernández, estamos entrando a esta recta final. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque hay un gran sector de la población que dice es que los partidos políticos ya no representan. Pero ahora las organizaciones sociales, pues ¿qué hacen? No, pues vamos a organizar un partido político. O sea, vamos a entrarle a esa dinámica porque el que está fuera, pues está fuera del presupuesto, doctor José Fernández. Dos cosas para contestarlo rápidamente. En junio de 2019, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los funcionarios públicos para decir: me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Y hemos visto que en el sexenio de López Obrador y en lo que va de este sexenio, hay familias muy específicas y los periódicos y las organizaciones que se dedican al análisis de las estructuras de poder lo dicen. Hay dos grandes familias que tienen más miembros en la estructura de poder, que son los alcaldes Luján, los Tadei, los Monreal, los Batres Guadarrama, los Godoy. Entonces, no, que no hay nepotismo. ¿En dónde quedaron esas palabras? Claro. Por una parte, y por la otra, las organizaciones civiles creo y deben de permanecer siendo organizaciones civiles, y si va en todo caso van a transformarse en partidos políticos, que haya una cláusula que ellos mismos se autoimpongan, Claro. porque como decía Jürgen Habermas, la democracia es autolimitación, que no se hagan del poder como si fuera, una vez más lo repito, Sí. y qué bueno que mi querido amigo Federico Berruecos lo mencionó, que no caigan en el patrimonialismo. Sí. Autolimitarse, pero lo van a hacer, Federico Berrueto, nos queda un minuto. Bueno, va a ser muy difícil. La verdad es que ha habido una corriente que lamentablemente, bueno, yo he sido parte de ello, hemos perdido mucho terreno, que tenemos ya más de 20 años luchando por lo que es la democracia interna en los partidos. Creo que en la medida en que se democraticen los procesos internos, pero que la democracia no sea opción de los partidos. Lamentablemente, la reforma de 2006-2007 volvió el tema, por ejemplo, de selección de dirigencia o selección de candidatos, un tema a resolver por los partidos al interior de sus normas. Cuando son entidades de interés público, tienen el monopolio de la representación y esto los obligaría a la democracia. La democracia no puede ser optativa, debe ser obligatoria y las elecciones primarias deben ser norma en todo proceso de selección de candidatos. Exactamente, exactamente. Esas ya son propuestas concretas para que nuestra incipiente democracia, que apenas llevamos 30 años de que sacamos al PRI hegemónico, que estuvo más de 70, pues vaya avanzando hacia mejores caminos. Federico Berrueto, José Fernández Santillán, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros haremos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias.